Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas. El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo:
tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy buenas noches, hermano y amigo que escucha este programa. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, de tu programa, de tu programa Sacando Raíces del Feminicidio. Este es un programa de Dios para bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. En este programa, Sacando Raíces del Feminicidio, tenemos una serie titulada 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. El 30 de junio desarrollamos el tema disonancia cognitiva. 2 de julio, falso acuerdo. 4 de julio, vanagloria. 5 de julio, pausa. 6 de julio, inseguridad doctrinal. 9 de julio, amar igual a reclamo. 12 de julio, mundo espiritual. 14 de julio, disonancia cognitiva. 17 de julio, no puede ser buen estudiante si no escucha bien. 19 de julio, la necesidad produce obediencia. La necesidad produce obediencia. Recuerda, 12 estados de ánimo que no te permiten tener dominio propio. Que Dios te bendiga más. Hoy ya conoce el tema, elegir obediencia. Como sabrá, Dios hizo al hombre libre para que eligiera a quien obedecer, si a la tiniebla o a la luz. El hombre es libre para elegir a quien obedecer, si a la tiniebla o a la luz. Como sabrá, toda palabra cambia el significado dependiendo el lugar que ocupa en una oración gramatical. Cada palabra tiene diversa categoría que le asigna el autor del texto y cada categoría tiene diversas clasificaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta
que no se le debe de cambiar al tipo de palabra la categoría que ya fue establecida en el texto. Tampoco le debemos de cambiar la clasificación correspondiente a esa categoría. La Biblia en Deuteronomio 29:29 dice: la cosa secreta pertenecen a Jehová nuestro Dios, y la revelada a nosotros. Deuteronomio 29:29. Entonces jamás podemos nosotros hacer doctrina ni predicar de un texto bíblico que la misma Biblia no lo haya revelado. Hoy estamos hablando de un texto bíblico que ya la Biblia reveló. En el libro de Juan, capítulo 1, está hablando de Jesús. Ahí comprobamos que cada tipo de palabra tiene diversa categoría, cada categoría diversas clasificaciones. Pero no tenemos la calidad para querer cambiar la categoría de la palabra asignada por el autor del texto ni su clasificación, porque ya eso entonces es incorrecto. Aquí, como tú sabrás, en este país y en muchos países, la gente acostumbra a cambiarle la categoría que trae la palabra en el texto original, pero eso es cuando no se observa lo correcto, que a la Biblia no se le puede quitar ni agregar. Se entiende que siempre la traducción será de una manera equivalente, que no hay palabra exacta, pero aún así se puede mantener el tipo de palabra y su categoría. La palabra amor, como te dije, la palabra amor la llamo en la Biblia con una categoría, y dicha categoría de la palabra amor es sustantivo. Tú la vas a hallar expresada en la Biblia con la categoría sustantivo. Ahora, el sustantivo, todo sustantivo, mejor dicho, carece de sentido si no tiene, o mejor dicho, todo sustantivo carece de significado si no tiene sentido. A todo sustantivo debo de agregarle algún sentido para que pueda tener significado. Entonces, en la Biblia, la palabra amor tiene como categoría, la palabra amor es la categoría asignada por el autor del texto. Entonces, si la palabra amor sencillamente es un sustantivo, vamos a ver qué sentido le agregó el autor del texto, porque dependiendo el sentido que le agregara el autor del texto, será su significado. Entonces, el significado despectivo, por ejemplo, el sentido despectivo te va a producir un significado diferente al sentido común. Una cosa es el sentido común y otra cosa es el sentido despectivo. Por eso la morfología es el estudio interno de las palabras para delimitarla, definirla, clasificar sus unidades según su género, tiempo y número, para establecer el tipo de palabra, su diversa categoría y clasificaciones, porque deben de estar todas coordinadas y unidas en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. La palabra amor en la Biblia aparece con la categoría sustantivo. Por eso es el tema, elegir
obediencia. Dios hizo al hombre libre para que tomara una decisión a quién seguir, si a la tiniebla o a la luz. Si obedece a la tiniebla, ya sabe que el sentido que tiene es despectivo. La Biblia habla que todo el que obedece a la tiniebla, ella se expresa en un sentido despectivo. No se expresa en un sentido común, sino que toda persona que obedece a la tiniebla obedece a un sentido despectivo. Todo sustantivo sin sentido carece de significado. Ya la Biblia a la palabra amor le aplicó la categoría de sustantivo y le aplicó un sentido. Entonces, por eso es que se puede fácilmente comprender que Dios hizo al hombre libre para que decida a quién seguir, a quién usted va a seguir, si a la tiniebla o a la luz. Es una decisión propia. Por eso entonces el hombre no ama, porque el amor se convierte en un sistema de creencia, porque va a depender de a quién yo creo que estoy siguiendo, si a la luz o a la tiniebla. Cuando sigo a la tiniebla, la Biblia me le está dando un sentido despectivo. Siguiendo a la tiniebla y hablo mentira, entonces, ¿qué sentido tiene? Despectivo. Siguiendo la tiniebla y me expreso con celo, sentido despectivo. Entonces la Biblia me está enseñando a mí, por eso, que el hombre no ama, porque el hombre elige a quién obedecer. El hombre fue creado por Dios con la libertad de elegir a quién va a obedecer. Entonces, la palabra claramente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, usted tiene que estar consciente y estar seguro de que usted elige a quién obedecer. Si obedece a la tiniebla, obtiene resultado diferente a si obedece a la luz. Le recuerdo también que Jesús estableció dos tipos de necesidad. Una necesidad espiritual que la representa Jesucristo y una necesidad terrenal que la representa el dinero. Por eso Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El amor pertenece a Dios. El hombre lo que hace es que si decide obedecer a Dios, entonces va a buscar en la Biblia la ley de Dios. Amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre decide después de tomar aquella decisión, decide qué obedecer y qué no obedecer. Hay personas que obedecen la Escritura de una manera diferente a otra persona. Hay personas que deciden obedecer la Escritura
en un 20%, otros deciden obedecer a la Escritura un 30%, un 60%, y otros deciden obedecer a la Escritura un 100%. Pero Jesús por eso desarrolló la palabra amor. La palabra amor la desarrolló, pero también desarrolló, aparte de que desarrolló la palabra amor, la palabra perdón. En la oración el Padre Nuestro te va a hallar que dice: perdóname como yo también perdono a los que me ofenden. Jesús manda al hombre a perdonar en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando usted perdona, está recibiendo de parte de Dios una restauración. Sin perdón no hay restauración. Es decidido obedecer a Jesucristo en su palabra 100%. Pero ¿cómo estoy seguro de que estoy obedeciendo la palabra de Dios en un 100%? La forma más fácil de identificar si estoy sirviendo a Dios en un 100% es el Espíritu Santo. Nadie tiene toda la información en ningún tema. Ninguna persona tiene toda la información en un determinado tema. Esa es la necesidad de tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a enseñar a usted si usted está cumpliendo con lo que Dios mandó o no. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Y todo padre siempre guía a su hijo. Entonces, usted tiene que tener por eso una íntima relación con Dios para poder tener la guianza del Espíritu Santo. Por eso le hago la siguiente propuesta. Número 1. Recibir a Jesucristo como su Salvador personal. 2. Recibir el Espíritu Santo. Dice Jesús, Juan 14, verso 16 y verso 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros y estará con vosotros. Ese Espíritu Santo le va a ayudar a usted en la oración, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces, si usted no recibe a Jesucristo como su Salvador personal, no podrá recibir el Espíritu Santo. Por eso tiene número 1 que recibir a Jesucristo como Salvador personal y luego al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ninguna persona tiene toda la información en ningún tema. Usted toma, por ejemplo, la palabra salud. ¿Cuántas especialidades médicas hay en medicina? Tenemos cardiólogo, tenemos ortopeda, tenemos otorrinolaringólogo, tenemos psiquiatra, tenemos oftalmólogo, tenemos los huesos, la ortopeda, tenemos cirujano, cardiovascular, cardiólogo, ginecólogo, pediatra, en fin. ¿Por qué tanta especialidad en la medicina? Porque ninguna persona tiene toda la información en ningún tema. Entonces usted necesita al Espíritu Santo para que le provea a usted la información necesaria para la ocasión, porque Él le va a guiar a toda verdad. Él le va a guiar. Ninguna persona tiene toda la información en ningún tema.
Por eso se hace necesario recibir el Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús dijo, en los postreros tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas, pero lo dijo antes de él ser crucificado. Así que eso aplica para todas las congregaciones, para todas, porque lo dijo antes de él ser crucificado. Perdón, Jesús lo dijo antes de él ser crucificado. Vendrán falsos maestros y falsos apóstoles. Por eso, el pensamiento central, que es lo mismo, mensaje central de este programa, sacando ICE de un feminicidio, es permitir y desarrollar el pensamiento crítico. Permitir y desarrollar el pensamiento crítico. No hay forma de yo saber quién es falso maestro. No hay forma de saber quién es falso profeta si no se me permite el pensamiento crítico. Yo debo de tener un razonamiento individual para saber si me está hablando un falso maestro o me está hablando un falso profeta. Jesús dijo claro, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros, dará con vosotros. Entonces, hay que volver a la Biblia. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y la revelada a nosotros. Siempre todo impositor se va a oponer al pensamiento crítico. Jesús nunca se opuso al pensamiento crítico. Por eso escuchaba a los escribas y a los fariseos, aun sabiendo que eran hipócritas. Jesús lo escuchaba y le daba la respuesta correcta porque Jesús siempre tiene la respuesta. Jesús siempre tiene la respuesta. Entonces, es necesario tener el Espíritu Santo porque ninguna persona tiene toda la información en ningún tema. Tema salud, ¿cuánta especialidad médica tenemos? Y es del hombre el tema salud. El tema salud pertenece al hombre. Entonces, si eso es en el tema salud, un cuerpo humano que un médico puede ver, ese mismo cuerpo humano tiene el médico. Y él, siendo médico, no tiene toda la información sobre su propio cuerpo. ¿Qué será lo espiritual? ¿Qué será lo espiritual? Usted puede ver el sonido. Entonces, el sonido es espiritual. Dios creó la música para que el hombre se conecte con él y él hablar con el hombre. Pero Satanás es un excelente falsificador y falsificó la música de Dios. Por eso todo artista que hace armoniza el ritmo y la melodía para producir en el hombre dependencia emocional. Los artistas echan a pelear a todos los pobres porque ellos son muy millonarios. ¿Cómo el artista echa a pelear al pobre? Sencillamente, lo primero que hace es que produce una música que nadie la puede escuchar bajita. Y si nadie la puede escuchar bajita, le va a dañar el oído. Yo le daño el oído a usted con un radio a mucho volumen y usted me daña mi oído cuando sube su radio. Usted me produce estrés y el estrés me enferma cuando sube el volumen del sonido de su equipo de música y yo le produzco estrés a usted cuando le impongo una música que usted no quiere escuchar pero le levanto el volumen. Y esa misma competencia de cuál de los dos equipos suena más duro
esa misma competencia le produce estrés a usted y a mí. Porque el artista hace esto por dinero. Son muy millonarios los artistas, pero son los enemigos de los pobres más inteligentes, porque le hacen daño a los pobres. El pobre identifica al político que le hace daño, pero nunca identifica al artista, que ese es el verdadero enemigo de la sociedad, porque pone a los pobres a pelear uno con los otros, a hacerse daño, a destruirse el oído. Cuando yo le destruyo el oído a una persona, especialmente a un joven, y va a estudiar, no puede escuchar bien, porque su oído está dañado. Y si no puede escuchar bien, ¿cómo va a ser buen profesional? ¿Cómo va a ser buen estudiante si no puede escuchar bien? Entonces, el artista por dinero, porque la gente que vende la bebida alcohólica es quien le paga al artista. La persona que vende bebida alcohólica es quien le paga al artista. Entonces el artista tiene que armonizar el ritmo y la melodía para producir en la persona dependencia emocional. Dependencia emocional de un alto volumen. Le daño el oído a usted y usted me lo daña a mí. Le produzco estrés a usted y usted me produce estrés a mí en la competencia de cuál de los dos equipos está sonando más fuerte. Entonces ese estrés lo enferma a usted y me enferma a mí. Todos los artistas están echando los pobres a pelear. Por eso es la propuesta. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Estoy destruyendo a mi vecino con la música, el volumen de mi equipo. Lo estoy destruyendo. Entonces debo de entender que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo subo el sonido, el volumen de mi equipo de sonido, le voy a dañar su oído y le voy a producir estrés. Entonces hay que volver a la Biblia. Muchas religiones dicen que eso no es malo, eso es pecado porque usted está dañando la salud de los demás. Entonces a mí ningún sacerdote me puede decir que eso no es malo, porque ciertamente cuando yo produzco estrés en una persona y lo enfermo, eso es malo, eso es pecado. Entonces, no hay una despedida escolar sin una fiesta. No se va a despedir un año escolar sin una fiesta, porque hay que dañar el oído de los demás. Ese es un proyecto de los artistas, de los colegios y de toda universidad, dañarle el oído a la demás persona. A ellos tienen que arrepentirse y convertirse para que Jesucristo les perdone. Por eso concluyo con los siguientes puntos. Considerando que toda palabra tiene diversas categorías asignada por el autor del texto. El autor del texto es quien le asigna la categoría y usted no se la puede cambiar ni se la debe de cambiar. Considerando que cada categoría tiene diversas clasificaciones y quien la asigna es el autor del texto, no se le debe de cambiar la clasificación que le puso el autor del texto, aunque sea expresada con otras palabras. Expresarlo con otras palabras no es lo mismo que cambiar la categoría al texto o la clasificación que tiene la categoría asignada por el autor. Considerando que todo artista echa a los pobres a pelear. Echa a los pobres a pelear. ¿Por qué echa a los pobres a pelear? Porque usted me destruye mi oído, se destruye el suyo. Yo destruyo mi oído y destruyo el suyo cuando no puedo escuchar la música a un volumen bajito. ¿Por qué? Porque sencillamente el artista armonizó el ritmo y la melodía para que usted no la pueda escuchar bajita, entonces producir dependencia emocional del alcohol o de una persona. Entonces hay que permitir y desarrollar el pensamiento crítico. Hay que permitir desarrollar el pensamiento crítico. Considerando que Jesucristo dijo en su palabra: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo.
No le crea a nadie que le diga te amo. No le crea eso. ¿Por qué? Porque usted debe de observar si la persona decidió obedecer a la luz o a la tiniebla. Si obedece a la luz, no le va a hablar mentira. Ninguna persona que obedezca a la luz le va a hablar mentira, porque Jesús no le mandó en ninguna parte a pronunciar mentira. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús habló claro en el libro de Juan 14:21. No se deje manipular las emociones. Objetivo del programa, que esto es para personas que estén interesadas en reducir los feminicidios. Porque si yo no permito el pensamiento crítico en mi pareja, estoy siendo un impositor. Y no debo de ser un impositor. Es un mandato de Dios permitir el pensamiento crítico, indicado para personas que estén interesadas en reducir los feminicidios. Feliz resto de la noche. Se despide de usted simplemente su hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Feliz resto de la noche. Recuerde, Jesús siempre tiene la respuesta.